apaga muy porque esta. Luego se apaga la cosa. En muerto también se hacen. En muertos. En vivo y en directo. Tomen asiento, señores, ya están todos. Bajen estas sillas para que puedan ver ahí los demás. Ahora muy poquitos, ¿por qué? ¿Por el frío o por el clásico? ¿Cuál clásico? ¿Ah? ¿Cuál clásico? ¿Ya jugaron ayer, no? No. Cuando juega el América, todos los partidos son clásicos. Todos son clásicos. Sí. Buenos días. Gabino trae tacos de birria por ahí. Ay, Gabino. ¿Dónde está mi amigazo? ¿Dónde está? Por allá viene. De birria. De birria. El que está 8 días. ¿Ahora en la graduación? Que se haga presente Gabino con los Chiva hermanos. Con los Chiva hermanos. ¿Ahora es la graduación de Gabino? ¿Cuándo? Ok, señores, vamos a empezar ya de aquí para el Real, de aquí para adelante. Clases de Fuel Injection. Clases de Fuel Injection. Muchos entraron quizás en algún sensor por ahí. Otros no han visto nada de Fuel Injection. Pero acuérdense que esto es rotativo. Esto va dando vueltas, es un círculo donde entraron. Más o menos por ahí tienen que graduarse, ¿verdad? Muchas veces quieren ustedes saber, oye, ¿cuántas clases dura este curso? Quizá les digan 20 semanas, quizá les digan 9 meses. Les pueden dar un número, pero tengan en cuenta que las clases pueden Prolongarse. alargarse más. ¿Por qué? Prácticas. Por las prácticas, quizás hay un alumno que dice, maestro, traigo un problema, traigo un carro, écheme la mano, hay que meterlo, y la clase ahí se quedó. Quizás el carro está fácil, quizás se nos hace toda la clase y ni aún así lo arreglamos, o no encontramos la falla, o no lo empezamos a diagnosticar, pero tengan en mente eso, que siempre los cursos se van a poder alargar un poco más, nunca acortar, pero sí se puede. Un ejemplo, muchos de ustedes dicen, maestro, pues yo ya completé mis clases, pero no he visto esto, no he visto el otro. ¿Sí? ¿Por qué no se ha visto? Porque quizás hemos estado practicando en otros vehículos o haciendo otras actividades que pues hacen que el curso se haga un poquito más largo, ¿eh? De lo normal. Está mejor, ¿no? Es que miren, hay chavos que terminan, vuelven a regresar a la escuela. Ahí está su compañero, ya vino anteriormente, volvió a regresar. Quizás ustedes vean el mismo sensor, pero tengan en mente una cosa: todo el tiempo yo trato en lo personal de buscar más información. Trato de buscar nuevos problemas, nuevas fallas, nuevos métodos de solución, guías de estudio un poquito más avanzadas, para que la clase, si ustedes dicen, maestro, pues esta clase yo la vi, sí, pero te aseguro que si la vuelves a repetir no va a ser igual. No va a ser igual, porque yo soy de las personas que si doy lo mismo. Un ejemplo, cuando estábamos instalados en el Golden State Mall, yo tenía clases entre semana, todas las tardes, de lunes a jueves tenía. Y obviamente pues eran los mismos cursos, Fuel Injection, electricidad. Y tenía los fines de semana lo mismo, Fuel Injection, electricidad, sábados y domingos. Igual, todo el santo día. Y y se me hacía muy aburrido dar lo mismo, como si fuera una película. Siempre trataba de dar diferente la clase de la tarde con la de la mañana. Buenos días, Chiva hermano. Mis condolencias. Hey, ya cuando pierda la América. Buenos días, América hermano.
Ey, espérate, tranquilo, tranquilo. Entonces, señores, vamos a empezar a ver una pequeñita introducción ahí. Dice OBD1 versus OBD2. ¿Verdad? Ustedes saben que las tecnologías han ido avanzando, han ido cambiando, evolucionando. No, ni que fuera Pokémon para que fueran evolucionando, ¿eh? Pero bueno, es el término. Es el término. Mutando, ya hoy en día en los talleres ya no se ven, yo pienso que ya no se ven tanto esos carros de los 80s, 90s. Ya se ven carros del 2000 para arriba. Ya del 2000 ya los consideran los talleres ya yonques. Ya Están todos ahí abiertos, tirados, abandonados. ya están abandonados ahí, ¿verdad? Pero recuerden una cosa, los carros de antes son más fáciles, más sencillos y se cobra igual. Se cobra igual. Vas a hacer una reparación de lo que sea, tienes que cobrar igual. Así que tomen asiento, señores. Ahí tenemos un alumno nuevo que acaba de ingresar. Buenos días. ¿Cuándo fue tu última clase? ¿Hace cuántos meses? Como 3, creo. Ya ven, les digo. Vienen, se van por muchas razones y circunstancias, ¿verdad? Yo sí quisiera venir e irme, pero no puedo. Tengo que estar aquí. Entonces, vamos a ver esta pequeña introducción, señores, del OBD1. Dice, diagnósticos de a bordo primera y segunda generación. Hoy en día pues ya hay tercera generación, ¿verdad? Pero hay que entender las raíces, hay que entender los principios, porque muchas veces no entendemos el funcionamiento de un sensor. Y yo les pregunto, ese sensor que no estaba en un carro 80 y tantos, fuel injection, ese sensor que no está en un carro 90 y tantos, 2000, no, pues que sí. Entonces, ¿cómo si podías tú diagnosticar un sensor en un 88, 89, por decirlo así, un pull and temperature sensor, y no lo puedes solucionar en un 2000 que hay más información con un escáner? En los 80s, en los OBD1s, era escasa la información, súper escasa. Ahora sí que los talleres que tenían la biblioteca adentro, digo biblioteca porque tenían que comprar muchísimos manuales, eran unas personas con mucho conocimiento. ¿Por qué? Si ustedes se han parado en los hospitales en algunas ocasiones, ustedes saben que hay cuartos especiales donde hay bibliotecas para los doctores. Cuando ellos no pueden diagnosticar una enfermedad, un mal o algo, ¿qué hacen los doctores? No hacen como el mecánico, cámbiale eso a ver si se arregla. No, ellos van a la biblioteca y vámonos a buscar información, a estudiar, igualito que nosotros. Estudiar, ¿eh? El mecánico obviamente no, porque pues son carros, no es un ser humano, es un carro, es una máquina que podemos experimentar, podemos echar a perder ahí, no hay problema. Solamente para el cliente va a haber problema porque va a ser gaste, ¿verdad? Yo sé. Hay un programa de televisión, se los recomiendo, se llama Diagnóstico X. Ahí se llama. Es de puros doctores que no encuentran la solución a los problemas de los pacientes. Está bien bonito ese programa. De tanto que se lo recomiendo que lo vi nomás 2 veces y de ahí le perdí el hilo. ¿Verdad? Entonces, es así ustedes, señores. Tienen que agarrarse de información, programas, softwares, lo que se les atraviese, hay que estudiarlo, ¿verdad? Dice, inconvenientes técnicos automotrices, eliminación de sensores, dice, computadoras lentas, problemas de contaminación. Miren, el OBD1 fue un fracaso total, así de fácil, fue un fracaso total. Cuando se habla del OBD1, el OBD1 simplemente es un software, es un programa como una de sus laptops, para que la computadora aprenda qué necesita.
un Windows, ¿no? Un programa que se llama Windows, para que pueda correr, pueda prenderse, apagarse y hacer demás funciones. Es lo mismo un carro. Tiene una computadora instalada y tiene un software instalado. Ese software le denominaron OBD. OBD, ¿qué significa el OBD? Onboard Diagnostic First Generation. Primera generación. ¿Ok? ¿Quién se acuerda de los primeros fuel injection que sacaron o vieron ustedes? Los primerititos. En los 80, ¿no? O los... 86, 87, 86. Miren, en los 80 se dispara, se dice, algunos libros marcan que en el 80 se dispararon los primeros sistemas electrónicos por computadoras, pero no eran computadoras realmente, eran módulos o como le llaman pastillas, ¿verdad? Pequeños modulitos ahí que controlaban quizás la chispa nada más, quizás un inyectorcito ahí TBI o 2 inyectores TBI. Entonces eran los primeros sistemas fuel injection. Buenos días. Según para controlar más las emisiones, pero antes de las computadoras se implementaron muchos accesorios para tratar de controlar lo mismo, que fue la contaminación por medio de las emisiones de esos vehículos. Uno de los componentes que se usó para reducir las emisiones fue ¿qué? Un catalizador, una EGR, un sistema de inyección de aire secundario. Ustedes recordarán esas bombas de aire que tenían una manguera directamente a los escapes o al catalizador. Por ahí busque asiento. ¿Sí hay? Entonces, aún así no era lo suficientemente bueno esos sistemas. Que se pusieron a... Yo me acuerdo que estaba ahí con aquellos chavos tratando de inventar una computadora y les dije, hey, hay que darles el OBD de nombre, hay que meterles ese programa. Y todos estuvieron de acuerdo conmigo, Simón, hay que meterles. Pusieron las computadoras no se conectaban rápido, las computadoras no tenían un procesador rápido, las computadoras eran súper lentas, el carro excedía los límites de contaminación establecidas por el Estado y aún así no prendía la check engine. Inclusive podría hasta tener un sensor desconectado y la luz de la check engine no prendía. Entonces era un fracaso, o fue un fracaso total ese sistema del OBD1, ¿verdad? Cuando iniciaron los OBD1, hubo un problema peor para los propietarios de talleres. ¿Cuál fue ese problema? No sabían cómo diagnosticar, ya que cada fabricante quiso poner sus reglas. Dice, no, yo Ford voy a poner un conector así. Sale el Chevrolet, no, yo Chevrolet pongo uno así. Sale el Toyota, no, yo... Entonces, ¿cuántas marcas no se venden en este país? Muchas marcas, siempre y cuando estén en el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, los carros empezaron a descomponer. Y ni modo que pura agencia, aunque sí hubiese sido, no había abasto para tantísimo carro. Entonces, empezaron a llegar, como hasta ahorita, a los talleres independientes. ¿Y qué pasó? Veían un sensor aquí, otro sensor allá, más cables acá, un cuadro ahí que era como una tableta, algo, y no sabían cómo atacar esos problemas o qué significaba la luz prendida. Entonces, ¿qué decían las empresas, compañías o talleres independientes? Tienes que mandar a tu técnico a la escuela. ¿Ok? Mandaban a esos chavos a la escuela, agarraban sus cursos. El problema no era ese. El problema que una vez que esos mecánicos agarraban el curso, ahora tenían que comprar
escáneres para cada Diferente mueble. marca. Tomen asiento, señores, tomen asiento. ¿No se pueden recorrer más para acá? ¿O ahí están bien? ¿Ahí están bien? Ahí estamos bien. Dijera su comedia, ¿todo bien? Todo bien. Ok, entonces el problema era ese ahora, que tenía el dueño, el propietario, tenía que comprar escáneres. Una carga de esquenas. Tenían una hilera así de escáneres. Que este para Ford, que este para Toyota, que este para Nissan, que este para esto, que esto para el otro. Pues no. Cuando el taller invertía demasiado ahora en eso, También tenía que ¿cómo cobrar. se le volteó la moneda al taller? Dice el mecánico, ya me preparaste, me diste el conocimiento, la experiencia, las armas, see you later. Me voy y me hago yo independiente. Y dejan al propietario embarcado. Y los nuevos que llegaban tenía que, Volver a empezar. pero ahora, por medio de Contrato. un contrato. ¿Ok? Por medio de un contrato. Entonces, el OBD1 tuvo muchas fallas. Demasiadas. Tanto fallas directas como indirectas. O como le llaman por ahí, fallas colaterales, ¿verdad? Que afectó demasiado afectó. Y no nada más a emisiones, sino que a las mismas personas. Vamos a ver aquí. Chequen esto. Una vez que fue pues avanzando el tiempo, evolucionando los sistemas, el estado, el país, porque hay leyes federales y estatales, ¿verdad? Yo no sé por qué me gusta mucho a mí California, no sé por qué, pero si yo fuera presidente, ay pues Pondría más reglas. yo implicaría, creo que a todos los estados seguir las normas de contaminación de este estado. ¿Por qué? Eso ya se sabe que en muchos estados no le dan importancia a la chequeña. ¿Por qué? Porque sus niveles de contaminación son súper bajos. Pero da la gran casualidad que el estado de California es uno de los 4 estados más perrones de todo Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque hablando económicamente, dicen los economistas que son 4 pilares los que sostienen la economía de Estados Unidos. 4 pilares que significan 4 estados. Parece que recuerdo 3 ahorita de ellos. Es California, Texas, New York y parece que Miami. No estoy 100% seguro. Pero son los 4 estados que más aportan a lo que viene siendo la economía. ¿Verdad? Entonces, aquí te piden 1000 requisitos para traer un carro. Lo de rol, licencia. Después de ahí, que el carro tenga ciertos componentes para reducir las emisiones contaminantes. Que el carro no sea de carburador, siempre y cuando provenga de otro estado o país. ¿Ok? Entonces, a todas esas computadoras obsoletas del OBD1 se dieron cuenta pues que no reducían las emisiones como ellos querían que reducieran las emisiones. Los metían al dínamo y las emisiones estaban endiabladas. Estaban súper altos los sistemas de contaminación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay que mejorar el software. Hay que mejorar las computadoras que tengan un mejor control. Teóricamente se dice que para que la luz de la check engine encienda no tiene que exceder el porcentaje de nivel de contaminación
del estado, ¿verdad? En este caso, California. Parece que el nivel máximo de contaminación es el 14.7, si no me equivoco. Me estoy regresando hasta la primaria, chavos. No, ya les mentí. 1.5% de las emisiones. 14.7 es la mezcla perfecta de la estequiométrica. Es 1, anoten, es un buen dato. 1.5% es lo que no tiene que exceder ese porcentaje. ¿1.B? 1.5% de las emisiones. 1.5%. Se llama Federal Test. Ok, es FTP. Pruebas federales de procedimiento. El FTP, que le llaman el 1.5%. El Federal Test Procedures, que viene siendo el 1.5%, acuérdense, establecido por el Estado. Puede cambiar este porcentaje, ¿verdad? Entonces, si el nivel de contaminación está 1.5 arriba de lo que el Estado establece, supuestamente la Check Engine Light tiene que encender. Así está regulada. Ustedes llevan un vehículo al smog sin la check engine, ¿y qué te dice el del smog? ¿No pasó? ¡Hey! No tengo la luz de la check engine prendida, y supuestamente la luz tiene que prender siempre y cuando se exceda el nivel de contaminación arriba del 1.5%. Igual, el OBD2 no es algo 100% seguro. No es algo 100% Federal Test Procedures, o procedimientos de las pruebas federales. Entonces, cada estado, recuerden, tiene sus normas, sus leyes. ¿Ok? Entonces, el OBD2 igual fracasa. El OBD2 fracasa. No es un software, no es una computadora que digan ustedes, es 100%, pero, buenos días, pero con la diferencia de qué, pues hay más información, hay un menú más amplio en los escáneres, y cuando nace el OBD2, implementan algo que nos alivianó a todos, hablando de los propietarios, pues, de los talleres, que se implementa un conector universal, un conector de 16 pins, que ya lo conocen muchos de ustedes, el conector que se encuentra en muchas localizaciones del dashboard, abajo del volante, por ahí a un lado de la bolsa de aire, en medio de la columna ahí, donde va la guantera central, inclusive detrás del cenicero. Algunos Honda lo traen por ahí escondido, otros lo traen en la guantera, tienen que abrir la guantera del medio. Hay muchos lugares donde se puede encontrar eso, ¿verdad? Ese conector. Pero una de las principales diferencias entre el OBD1 y el OBD2 es que a las computadoras les agregaron algo, que son monitorios, que es cuando vamos al smog y nos dicen, ¿sabes qué? Tu carro no está listo. Y aún así estamos ya en el 2017 y aún así hay muchas personas que no entienden eso. Oye, pues llevé mi carro al smog y me dice que no está listo. ¿Por qué? Dice que lo corra. Pero no les explican los del smog qué hay que hacer. No me dice, vete, córrelo, ¿verdad? Entonces, al decir el del smog, ¿sabes qué? Vete y córrelo, no quiere decir agarra el freeway y acábate el tanque de gas. Obviamente el cliente no lo va a saber hacer. Obviamente el cliente
se va a montar al carro, pues lo va a correr como le dijo el del Smog, quizás le va a dar 2, 3 vueltas ahí en el pueblo y lo va a regresar otra vez y la misma historieta. No está listo. A un amigo le dijeron así, se acabó medio tanque de gasolina. ¿Ese amigo no lo conoce a usted? ¿No sería usted? Un amigo del amigo de este amigo. 100 millas, pero no a mí, a la troca. Me dijeron que corriera la camioneta 100 millas. O sea que fueras de aquí a Los Ángeles. Vamos, si me fui bien lejos, era una de diésel. 2014 me dijeron que le corriera porque el monitor no estaba activado. Miren, hay mucho... Miren, así en lo personal a ustedes, si les dicen no está lista su camioneta, su carro, lo que sea, pregunten, ¿qué monitorio no está listo? Así de fácil, ¿qué monitorio no está listo? ¿Por qué me estás diciendo que la saque a correr? Oh, porque no están listos los monitorios, sí, pero ¿cuál? ¿O cuáles? ¿Por qué? Porque dependiendo de los monitorios, tú vas a agarrar el ciclo de manejo que le corresponde a dicho monitorio. ¿Ok? Porque si ustedes se agarran a manejar, como dicen ustedes, se van a acabar el tanque de diésel, el tanque de gas. Nunca van a completarse esos monitorios. Dice, me acuerdo de un cliente. Llevé mi carro al Smog, pero tenía antes programada una salida a Las Vegas. Total, no pasó el del Smog, y me dijo que lo corriera, pues me fui a Las Vegas y regresé. Lo llevé, no pasa, no están los monitorios listos. Entonces dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple, pregunta, ¿qué monitorio te hace falta? Los que no tengan el programa o los que no tengan alguna información, simplemente busquen en el internet, en San Google, busquen monitorio EGR y le ponen la marca del carro. General Motors, Nissan, Dodge, lo que sea. Y les va a dar el ciclo de manejo. Y les va a explicar, manéjalo a tantas millas, reduce la velocidad, haz esto, haz el otro, bla, bla, bla. Tienen que ir siguiendo un protocolo. Tienen que ir siguiendo un protocolo. No es correrlo. No es correrlo. Profe, entonces, cada vez no quiere decir que va a ser un carro nuevo para que completes su... Los cada monitorios ya están desde el OBD2. Ok. Y los primeros OBD2, los europeos, empezaron desde el 93. Sí, pero para que diga, está completo El monitorio. Entonces, cada día es un... No. Es que hay que entender una cosa. Ese va a ser otro tema aparte que yo me voy a meter con ustedes, lo voy a profundizar más. Hay dos tipos de monitorios. Los que se conocen monitorios continuos y no continuos. Ahora, los monitorios continuos, así se completan, en cuanto prendes el carro. Los que no se completan son los no continuos. ¿Por qué? Porque la computadora los ve una vez por viaje o una vez por ciclo de manejo. Entonces, no es de que la computadora no los complete porque esté fallando, que no sepa de eso. porque el sensor fulano del monitorio esté fallando, es porque no le estás dando su ciclo de manejo correspondiente. Miren, sensor de oxígeno, ustedes saben que hay un monitorio que se llama calentón del sensor de oxígeno. Heater O2 Sensor Monitor. Ese monitorio del sensor de oxígeno, cómo cuesta trabajo completar en algunos vehículos. Y en realidad muchas veces no es de que cuesta trabajo. En la época que está la temperatura casi a 100 grados aquí, en Bakersfield, en esta área, o en muchas áreas más de California, ¿cómo suele andar la gente con sus vehículos? Pues con el aire acondicionado a todo lo que da. Entonces llegas al Smog, hey, ¿sabes qué? No tienes listo catalizador, no tienes listo sensor de oxígeno y probablemente evap system. Córrelo.
Le prenden el aire acondicionado, lo van corriendo. La mayoría de los vehículos, si traes el accesorio del AC, te anula esos monitores. Te lo anula. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo el ventilador prendido. No deja que el catalizador alcance su temperatura normal. No deja que el calentón del sensor de oxígeno haga primero su calentamiento. No hay respuesta. ¿Qué dice la computer? Ahí, tienes el aire acondicionado. Te anulo tus monitores. Y lo vas a correr, y lo vas a correr, y lo vas a correr. Lo vas a llevar otra vez con el del smog. Y le vas a recordar el 10 de mayo al del smog. ¿Por qué? Porque ya te dijo que lo corrieras como 3-4 veces. Y ya te acabaste 4 tanques de combustible. Pero nunca te van a explicar la forma de cómo hacerlo. Vuelvo a repetir. Muchos clientes son clientes. No son mecánicos. No saben. Ellos hacen lo que el mecánico o lo que el diagnosticador les dice. Haz esto y ellos lo van a hacer. Pero no con lujo de detalle. Al final del día, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Llévalo a un taller. Quizás tu computadora está fallando. Inclusive hasta los mismos del smog. Muchas veces ni saben cómo hacer estos procedimientos. No quiero decir que todos. Pero algunos que me han topado, que están bárbaros. Están bárbaros, neta que sí. También Villalobos. No. Hay unos chavos del smog que yo les digo porque yo he llevado mis propios carros. Tenía un carro viejito yo antes, un talón 95. El carro estaba perfectamente bien. Yo sabía que el carro estaba bien porque yo le había chequeado todo, de pies a cabeza, todo. Es que puede fallar, no puede fallar nada. Pues para bajarme una feria y volver a llevar el carro al smog, ¿sabes qué? Mira, todo está bien, pero el tapón de combustible, ¿lo que tiene? Está nuevo, se lo acabo de poner. Sí, pero no es el original. No pasó la prueba. Claro, mira, este tapón tengo una semana corriéndolo con él. Si no sirviera, al menos me hubiera prendido el evap system, un small leak. Pero él no tenía que esperar médico. No, pues no. Ya cuando me quito el antibalas, Que se destapan los parches. entonces yo los dejo que se desplayen, que digan, y yo nomás los estoy escuchando. Y a veces nomás me les quedo siguiendo como que... Le digo, mira, si quieres que te compre el tapón, dime, no me mandes a correrlo porque el carro no necesito correrlo ya. Dime, ¿quieres que te compre el tapón? Pónselo nuevo, pero no es eso. No, que tú me vas a enseñar a mí, que yo soy el que está aquí, y empiezan ahí. ¿Qué? Entonces, ¿lo conoces a este guy del YouTube? Soy yo, le digo. No, hay chavos que sí, no te explican nada. No, pues no te dan algo, una luz de cómo arreglarlo, ¿verdad? Entonces, chequen esto. Catalizador, fallas de encendido, sistemas de combustible son monitoreados. Acuérdense que ya hoy en día hay muchos monitorios más agregados, como el monitoreo del termostato, el monitoreo del aire acondicionado, del sensor de presión. Hay muchos monitorios más existentes ya hoy en día, ¿verdad? Entonces, esos eran uno de los primeros sistemas que tenían que ser monitoreados por la computadora, ¿verdad? Tenían que ser visualizados para ver si pasaban ciertas pruebas que la misma computer tenía establecidas en sus memorias. ¿Para qué tanto hicieron estos monitorios? La razón principal para la contaminación. La razón principal para estar monitoreando el consumo de combustible, no estar alterando emisiones. Tenemos ahí sistemas de oxígeno, del sensor de oxígeno, de la EGR, del combustible, catalizador, fallas de encendido, que son los misfires, sistema de combustible que vienen siendo los viajes de combustible a corto y largo plazo. Entonces fueron uno de los primeros monitorios. Esto, les digo, cada monitorio es un tema, señores, es un tema muy, muy independiente que se tiene que hacer, porque cada uno de esos es se tiene que entender cómo a completarlos y por qué la computadora te pone no listo. ¿Cuáles son las causas de dicho monitorio
por las cuales te dicen, no está listo ese monitorio, no puedes a completarlo. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para tratar de completarlo? Porque muchas veces me tocó en alguna ocasión un catalizador que no se completaba. Y no se completaba porque nunca pasaba la prueba. No porque no servían los sensores de oxígeno, sino que el mero catalizador no funcionaba ya bien, no estaba haciendo ya la separación de los gases contaminantes. Entonces, le batallaron con ese carro, cambiaron computadora, cambiaron sensores de oxígeno, y hasta el final, como suele suceder, es el catalizador el que no sirve. ¿Por qué? Porque no lo monitoreaban con los sensores de oxígeno, no lo dejaban calentar, no apagaban el aire acondicionado, no le podían hacer bien las pruebas a ese catalizador. Y les digo, cambien el catalizador. Uno del eBay, uno del Yonke. Le digo, no señor, ¿quieres quitarte el dolor de cabeza? Vete al dealer. ¿Quieres garantía en mi trabajo? Ve al dealer. Así ustedes, ¿quieren que sus trabajos sean garantizados? Manden a su cliente al dealer. ¿Quieren ustedes mismos tener el dolor de cabeza del cliente? Agarren sus Chinese parts, como pueden ser en el Amazon, en el eBay. ¿Qué otra página más suelen usar ustedes? Son las dos más famosas, ¿no? Aquí, eBay y Amazon. CGO, algo así. Hay varias partes. Pero ¿qué no? ¿También ahí te venden original o no? No. Te venden según lo más cercano. Lo más cercano. Ahí tenemos, miren, calefactor. Ah, No está bien con el empaque de la Ford, lo que sea, pero algunos de los Amazon, ¿no? algunos sí te los mandan, disque de agencia, según las partes, no las originales. Pero recuerden que los chinos piratean hasta el arroz. Que no te pirateen un sensor o una bolsita que diga Honda o una bolsita que diga Chevrolet. Entonces, por cada 10 problemas, fíjense bien, eso me pasa a mí por experiencia. Por cada 10 problemas que yo suelo solucionar, de 10, 8 lo soluciono cambiando el mismo sensor que ya habían cambiado por Auroson, O'Reilly o Internet, reemplazándolo de nuevo por ¿cuál? Por el de la agencia. Así de fácil, por el de la agencia. Entonces, yo en lo personal, cada quien trabaja como puede, señores, como quiere, como se acomode. Yo en lo personal, del 2000 para arriba, trato de meter puro dealer. Trato de meter puro dealer. Que el cliente no tenga, ¿sabe que necesitamos este sensor? Cuesta 300 y algo, 150, 200. No, ¿sabes que es mucho dinero? En el Auroson te lo consigo en $40. Ok, no hay garantía. ¿Qué, no hiciste bien tu trabajo? Sí, lo hice bien. Lo mejor que pude lo hice. ¿Quieres que te lo garantice? Tráeme la pieza del dealer. ¿Quieres llevártelo sin garantía? Tráeme tu pieza. Y se queda el cliente, pues no sabe, ya no sabe cuándo hacerse. Pero si ustedes le siguen la corriente, sí, trátelo del Auroson. Y están trabajando quizás con un carro europeo, quizás con un carro asiático, y están metiendo partes chinas, al rato el carro va a seguir siendo, fíjense bien, el carro va a seguir haciendo la misma falla. Y ustedes ahora van a decir, no era ese el problema. No era ese el sensor que le cambié. Cuando el sensor no está bien, el que pusieron, y su diagnóstico estuvo bien. Ustedes mismos al cambiar la pieza van a entrar en controversia. Me equivoqué, no lo hice bien, voy a tener que revisar otra vez todo el sistema. Cuando tu diagnóstico concluyó exitosamente, pero por usar la parte aftermarket, ahí la regamos. Una de tantas experiencias, era una Toyota, parece que una Tundra, bobinas individuales. Tenía misfire en un cilindro, fíjese bien, tenía misfire en un cilindro. Me van a traer una bobina de esas chinas, más chinas que las de China.
Al poner esa bobina en el misfire que yo había diagnosticado, hizo corto y quema el fuse que alimenta todas las bobinas de corriente. Ahí estuvo, ya no prendió el carro. En cuanto conectamos esa bobina y lo echamos a andar, ahí estuvo. Prendió y pum, se apagó. ¿Qué pasó? Las bobinas no están fabricadas con las especificaciones del fabricante. No servía esa bobina, estaba en corto. Entonces me ponen a mí otro dolor de cabeza ahora encontrar el por qué se apagó el carro. Y el cliente, ¿qué le hiciste? Pues le puse la pieza que tú trajiste, señor. No, que tú le moviste algo. ¿Cómo es posible que ahora ya no prendes el carro? Te lo traje prendido. Y ahí empiezan los problemas. ¿Ok? Profe, yo no sería 3 días atrás, un problemita de eso. Entonces ya no, ya son 3 días pasados. Y es un 98 Nissan, ¿qué carro es un Frontier? Nissan Frontier. Dice el señor que hace un año le puso el kit de las cadenas, le puso automático y se la rayó el mecánico que se dijo, el trabajo está bien. Le dije, Por eso me duelen las orejas a mí de vez en cuando. Y lo que pasa es que aquí la parte falló, le dije, el trabajador está perdiendo presión, le chequé presión de aceite y todo estaba bien, las especificaciones todo estaba bien. Sí, sí. Y ya me dijo, no, pues hazte otra vez el kit de las cadenas, ¿ok? Pero voy a hacer, pero le agarré 2 precios, agarré el precio del dealer y del aftermarket. No, dice, pon más baratito, si pongo el más baratito no hay garantía porque no rato me la vas a rayar. Igual que el otro. Si quieres garantía yo te pongo del dealer, te sale tanto y tanto y aftermarket. Sí, Ya sí, nos sí, sí, acomodamos, sí. y último dijo, pues, ¿sabes qué? Si mejor pongo del dealer. Y ya pues, así te tienes que explicarles pues para que también agarren el rollo. No les dices nada, si les sigues el rollo como dice usted, ahí es donde empiezan los problemas. Son dolores de cabeza. Otra cosa que suele pasar en muchos talleres, señores, y yo en lo personal no entiendo el por qué lo hacen. Bueno, sí entiendo, pero le cobran al cliente la pieza como si la estuvieran agarrando del dealer y le acaban poniendo la pieza más barata que encuentran en el Abrozón. Y si en el internet la encuentran más barata, la encargan del internet. Señores, te están pagando por una pieza original. ¿Por qué usar una pieza aftermarket? ¿Para qué hacer que el cliente regrese? No. Hay que evitarnos eso. Hay clientes, señores, y ustedes ya lo saben porque ya se los he comentado en varias ocasiones, que no son clientes comunes y corrientes. Son personas enviadas directamente por el Barrier Motor Repair. O sea, el bar, disfrazadas de clientes que están viendo cómo le estás dando el servicio al consumidor. Ellos tienen todo en su sistema. Ellos saben cómo se trabaja, señores. No son políticos, no son licenciados. Son personas que han tenido años y años de experiencia en la mecánica y saben cómo se mueve el agua. ¿Sabes qué? Mira, vete a caerle allá al de Omnicar. Llévate este carro, le voy a desconectar esta bobina aquí que se le provoque un misfire y vas a llegar con esa falla. El gobierno les da recursos para que le paguen a los talleres ese diagnóstico y la solución. Y llegan a mi taller. Pues pinche bobina está desconectada. Y luego una cámara escondida ahí, ¿no? Como el de, yo no soy mecánico. Y le digo, ¿sabes qué? No, el cilindro no tiene compresión. Tengo que reconstruirte o reemplazarte el motor. Ok, así déjalo. Dame el diagnóstico por escrito, el invoice, cuánto me cobraste y tu resultado. Al otro día van a llegar los de corbata. A ver, fulano de tal, tú que eres el propietario de este taller, hiciste este diagnóstico de este carro. ¿Para dónde se van a hacer? ¿Para dónde? A meter debajo del escritorio. Piénsenla, señores, piénsenla los que tienen taller, que cuando llegue una persona que no han visto y que se les haga sospechosa, pues no vale que le hagan bien el trabajo. Más vale que ni le haga nada. No, digo, porque hay gente que hay personas que yo lo digo por ese tipo de personas,
que hacen esos trabajitos. So, cuando van a algo de eso, van, pues ahora que yo me registré, me dejaron una tarjeta de ellos en la casa. No estaba yo ahí, pues, pero fueron y llevaron una tarjeta, no sé qué andarían buscando. Sí. Y nunca hablé con ellos, ni me han hablado, no sé qué sería. Nomás quieren que sepan que existen. No, pues que sé que existen, sí sé, porque yo fui a agarrar la información por ellos, pues, y fui a agarrar la aplicación ahí. No, pues quieren que sepan que existen y que están por ahí cerca, están pendientes. No en el pendiente, más bien que no esperando. Sí. Ya. Pues me dejaron la tarjeta ahí, pero nadie me habló. Tienen que tener mucho cuidado, señores, ustedes, en ese aspecto. Ya, ahí donde trabajo nos han caído como unas 5 veces. ¿Al año? ¿O cuándo? ¿Cada cuándo? El año pasado nos cayeron como 5 veces. Y te voy a decir por qué. Porque las personas se quejan. Ya. Se quejan. Y nos pusieron varias cosillas, pero o sea que lo que pasa, pues ahí, ustedes saben los juegos cómo son a veces, que nomás quieren agarrar las cosas gratis. Hay un montón de quejas ¿Sí? y nos pusieron como 4 veces, cuatro cosas. Y nomás pues, lo normal, ok, ¿sabes qué? No hay nada malo, nomás espero que estaba malo. El latino es o somos las únicas personas que nunca nos metemos en el internet a ver, como quien dice, cuántas estrellitas tiene ese taller. No, sí. Yo sí. Voy al taller, vámonos, ahí me queda cerca, el más cerca es de mi casa, ahí lo llevo. Lo que pasa por que uno busca a veces la economía, es no te va a cobrar barato. El latino así es. Así somos. El gringo no es así. Quiere ahorrarse dinero, no piensa en la El gringo no es así. El gringo tiene otra perspectiva de la situación. El gringo cuida al carro como si cuida a su mascota. Él busca en el internet a ver qué talleres hay a mi alrededor. Y si tienen demandas, esos talleres, si tienen casos que no dejan bien sus trabajos, no quieren devolver el dinero o tienen cortes o cosas así, no lo llevan. Así de fácil. No, nosotros nos quisieron hacer varias, pero normalmente siempre trabajamos como se debe trabajar. No, así que tienen que. Y nos echaron varias cosas y todavía no hemos tenido ningún problema, pero no sé, o sea, no sé si sería por las mismas quejas de la gente, no sé. Luego a veces Muchas veces las quejas no son 100% que les dan el ok, pues, porque son quejas que muchas, lo llevé con la chequeña y ahora no me sirve el aire acondicionado, no hace sentido, señora o señor, ¿cómo quieres que te arreglen todo si traes la chequeña? O sea, no, muchas veces también el cliente se quiere agarrar de eso y no. es lo que nos han querido hacer también, ¿no? Pues no tiene nada que ver. A mí me la aplicaron una vez. ¿No? Sale, señores. Bueno, seguimos con los sensores. Los sensores, aparte de los que son monitoreados, la computadora tiene que tener, como ya lo saben, inputs y outputs. Los sensores pertenecen a los inputs. Okay, sensores pertenecen a los inputs. Inputs son entradas de información. Sensor, su nombre lo dice, sensa algo. Quizás temperatura, quizás movimiento, quizás presión. Okay, pero va a sensar algo. Entonces, vamos a empezar esta clase con el primer sensor que marca ahí en su libro Delphi: Engine Coolant Temperature, o simplemente Coolant Temperature Sensor, así como está aquí abreviado. ¿Okay? Sí, póngale clase número 1 de Fuel Injection: Engine Coolant Temperature Sensor. Fuel injection. Miren, las clases de cada sensor son muy extensas, pero vuelvo a lo mismo. Yo no quiero dedicarle 5 horas a toda la teoría, esto, al otro.
porque pues no vale la pena. Entonces terminaríamos a mediados del 2018, yo creo, ver todos los sensores. ¿Okay? Entonces, todo el tiempo trato yo de darles lo mejor que creo que es conveniente para ustedes, lo más importante. ¿Ok? Engine Coolant Temperature Sensor. Ok, pongan atención, guys, les voy a comentar algo. ¿Ok? Muchos de ustedes ya tienen este libro. ¿Ok? Levanten la mano los que ya tienen ese libro. Yo dije muchos de ustedes y no. ¿Cuál es, teacher? ¿Este que nos dio? Delphi, tiene que ser una carpetita que les di el tomo 7. ¿Este es el 7? No. Tiene que ser el tomo 7 ya. En el tomo 7... Yo lo tengo, pero ¿Tú me hablaste, no? Gracias. Ok. Hay dos cosas, señores. Para que no quiero... No sé cómo evitar eso. Yo sé que no se puede evitar. Pero... se malinterpreta. Se los he dicho una y mil veces. El libro no se los estoy vendiendo. ¿Ok? Pero tenemos que trabajar con una guía, con algo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, no? Ok. Entonces, No tenemos una guía, no tenemos préstame. nada. Entonces, hay dos cosas. Les paso el tomo en una USB y ustedes se encargan de imprimirlo y engargolarlo. Para la siguiente semana todos lo tienen que traer así. Otra, se los traigo ya engargolados, pero sí se los voy a vender, para que no vayan a decir en la dirección, el maestro está haciendo negocio, porque más de uno fue a quejarse en el curso pasado que yo me estoy haciendo rico aquí con ustedes. ¿Ok? Por eso escuchen, el libro no se los estoy vendiendo. Si quieren el libro, me traen una USB, ustedes lo encargan. Maestro, es que yo trabajo toda la semana, no tengo tiempo, lo puedo imprimir. Simón, ponte de Puebla. ¿Ok? Bueno. Si usted no trae... Encamótate. ¿Ok? Entonces, yo se los pongo así, de esta manera. Uno, profe, No, yo sé, todos lo van a ocupar porque todos vamos a estar con este libro. no lo tengo. Todos vamos a estar con este libro. En la hora del break voy a dar los precios y voy a explicarles bien cómo está aquí la movida. Y los que no quieran, ya saben, me traen, USB se los paso y ustedes lo hacen. No hay problema. ¿Ok? Entonces, chequen esto. Componentes de entrada o inputs, engine, coolant, temperature sensor. ¿Ok? Engine, coolant, temperature sensor. Vamos a leer un poco aquí de teoría. Para que después de eso pongamos problemas que han sucedido, pongamos resúmenes, pongamos quizás algún diagrama por ahí. Y empezamos así, señores. Este sensor es un termistor que es utilizado para medir los cambios de temperatura del anticongelante del motor. Esto significa que al incrementarse la temperatura, la resistencia del sensor disminuye. Acuerden que eso lo vimos la semana pasada, que estábamos explicando lo del tablero, cómo marca el gauge, la temperatura. El termistor recibe un voltaje de 5 voltios de referencia a través de un grupo de resistores dentro del SM. Quiere decir que dentro de la computadora se van a encontrar unas resistencias que van a hacer que el voltaje que le llega a la computadora de 12 voltios sea disminuido a 5 voltios. ¿Ok? A 5 voltios. La señal del sensor variará de aproximadamente 4.7 en frío a
0.4 en caliente. El ECM proporciona la señal de tierra para el sensor. O sea, que quiere decir que la computadora se va a encargar de ¿qué? De ponerle tierra ahí, corriente. Su señal es utilizada por la computadora para controlar la entrega de combustible, sincronización de la chispa, embrague del convertidor de torsión, purga del canister, sistema EGR, velocidad de marcha mínima y la operación del ventilador eléctrico del refrigerante, en este caso radiador y aire acondicionado. Entonces, volvemos a lo mismo de los monitores que les comentaba hace un rato. Si ese vehículo que no pasa el smog, no se dan cuenta el mecánico o el diagnosticador que no tiene termostato, ¿ustedes creen que va a completar el sistema evaporativo? No. ¿Ustedes creen que va a completar el sistema del mismo termostato? No, va a haber muchas fallas. Dice ahí que va a ser un gasto excesivo de combustible, va a perder la sincronización de la chispa por momentos, no va a entrar bien los cambios de la transmisión, el canister de purga va a fallar, la EGR pues nunca va tampoco a abrir y ese monitoreo también tiene que completarse. La velocidad de marcha mínima quizás esté inestable o quizás no baje, que todo el tiempo se quede arriba las revoluciones, como quien decir que está en modo de open loop. Y quizás el motor en alguna ocasión se quede directo, permanente o no encienda. ¿Ok? Vamos a hacer más apuntes adelantito. Vamos a hacer más apuntes de esto. Algunos fabricantes, para poder proporcionar una mayor exactitud mientras varían las temperaturas, utilizan una curva de voltaje doble en sus circuitos de los sensores. En este caso, la señal de 5 voltios pasa a través de dos resistores de diferentes resistencias, uno de alto y bajo nivel de ohmiaje. Entonces, tenemos ahí dentro de la computadora dos grupos de resistores, ¿okay? Uno de alto y uno de bajo. El de alto puede estar en 4000, 5000 ohmios y el de bajo puede estar en 300 o 400 ohmios. Simplemente son dos resistores por los cuales va a pasar la señal de el sensor de la temperatura. Dice aquí, a una temperatura inferior de 100 a 125 grados Fahrenheit, dependiendo del motor, el suministro de 5 voltios hacia el sensor de la temperatura es alimentado a través del resistor de alto nivel de ohmios únicamente. Graciotas, cuando se case usted va a ser el novio. ¿Qué va a ser que va a mantener, digo? Pregunto, yo no quiero mantener. Pero, ¿ya está el frío? ¿Ya está el frío? ¿Tenemos que? Gracias. Ya le iba a decir. Le iba a quitar la coca. ¿Sabe qué procede con coca? Con la de primaria. Ok. Entonces, el suministro de 5 voltios hacia el sensor de la temperatura es alimentado por el resistor de alto nivel de ohmiaje únicamente. Esto crea una curva de voltaje en frío, más o menos así está la señal. Chequen esto. ¿Okay? Esta señal está siendo captada directamente en un osciloscopio. Luego dice ahí, el suministro 5 voltios viaja a través de ambos resistores de alto y bajo nivel de ohmios. Aquí tiene un asterisco. ¿Hacia dónde nos manda ese asterisco? ¿No hay descripción? ¿No hay? Dice, esto causa que el voltaje inmediatamente se incremente por encima de 4 voltios y marca el inicio de la curva de voltaje en caliente. Esta unidad de circuitos crea una curva de voltaje distinta para ambas operaciones del motor en frío y caliente. Vean la ilustración 2.2. Entonces, si ustedes están testeando con el osciloscopio un sensor de la temperatura, y fíjense bien, empieza un ejemplo en 2 voltios, en 1.5 y de repente baja conforme va calentando y nomás de repente vuelve a subir. Aquí hizo el cambio de resistencias internamente en la computadora de frío a caliente. No
pongan en tela de juicio que el sensor está fallando, porque no es así. Muchos podrían decir, oh, aquí hay un glitch, mira, estaba en 1, nomás de repente subió a 3.5. Está mal, está fallando, hay que reemplazarlo. ¿Ok? Entonces, una vez que está alcanzando esa temperatura, agarra una señal estable, dependiendo los grados de temperatura que le correspondan al anticongelante. Tenemos aquí una base de datos directamente extraída desde un escáner, dice refrigerantes en grados Fahrenheit 194, temperatura del refrigerante .60 milivoltios. La herramienta de exploración puede estar mostrando un valor de omisión. Eso está bueno. Dice, la herramienta puede estar mostrando un valor de omisión, en este caso, de foul, en vez del valor actual del sensor. Si la lectura no cambia, ahí está el punto. Si la lectura no cambia, debemos comprobar el voltaje directamente en el sensor. En este caso le está diciendo, en vez de tener 194, vamos a suponer que el escáner me está mostrando 145 grados Fahrenheit. Estable. Yo ya tengo con el motor 10 minutos encendido. Y este valor no cambió. No cambió ese valor de voltaje. Automáticamente la computadora me está mostrando un valor de foul. Un valor de foul. ¿Dónde está esa falla? No lo sé. Pero yo ya me di cuenta que la computadora no está viendo realmente la temperatura que lleva ese anticongelante. ¿Por qué? Porque puede el tablero mentirle. Si es un tablero que trae un sending unit separado, la temperatura va a aumentar, llegar a la mitad normal. Ahora, si es un vehículo que tiene abanicos controlados por un switch de temperatura, igual van a prender, van a apagarse, van a prender, pero el tablero no te va a dar grados. El tablero te da simplemente un reloj que sube y baja, es todo. Frío a caliente, es todo. ¿Okay? Entonces, si hay una falla de exceso de combustible, si hay una falla de que la transmisión está metiendo mal sus cambios, si hay una falla de que las RPMs no bajan y demás, es bueno observar la fluctuación de los grados en el escáner. Y aquí ustedes no necesitan tener un escáner de $2,000, $3,000, $5,000. Con un lector de código que tenga flujo de datos o tenga gráfica de flujo de datos, pueden ustedes diagnosticar esa pequeña falla. ¿Okay? Pueden diagnosticarla siempre y cuando se quede estable, fijo. Por eso que dice, si la herramienta de exploración dice puede estar mostrando un valor por omisión en vez del valor actual, si la lectura no cambia. Entonces tiene que cambiar esa lectura. Sí. Tú tienes que agarrar el sensor desde frío con tu escáner. Abres el ignition switch, tienes que ver dos valores: engine coolant temperature y intake air temperature. ¿Por qué dos? Porque la computadora en ambos está viendo la temperatura ambiental. Si hay una temperatura ambiental de unos 45 grados Fahrenheit en las mañanas, por decirlo así, quiere decir que tanto el intake air temperature y el engine coolant temperature tienen que estar lo más cercano a esa temperatura. Ahora bien, los dos están cercanos. Prendemos el carro y ambos van incrementando su temperatura. Este no va a incrementar al mismo par que este. ¿Por qué? Porque el anticongelante tiene que calentar más que el aire que rodea al motor. Pero si ves que los dos van subiendo y este quizás se queda estancado en una lectura, o desde que lo prendes este tiene 45 y aquel tiene 145, automáticamente ves que no coinciden. No hay una correlación de temperatura inicial. ¿Okay? Muchos agarran también la temperatura del aceite de la transmisión.
el oil temperature o transmission oil temperature, y las combinan las tres para ver que las tres estén dentro del mismo rango, dentro de lo mismo. O agarran intake air temperature más ambient temperature sensor, que es la temperatura ambiental, que es la que te muestra en el espejo, la temperatura de afuera, pues. Entonces todos tienen que estar igual para empezar a diagnosticar a este elemento. ¿Okay? Porque dice ahí los grados que debe tener un cierto carro, ¿no? De 194, digamos. Okay. Digo, ok, ahí se mantiene, digo, ahí tiene que mantener. Y si baja, hijo, ya... Mire, ahí hay otra cosa que usted tiene que poner atención. 194 grados aquí, pues obviamente es una imagen congelada, no hay movimiento, pero esta temperatura tiende a elevarse en un carro normal. Por lo general siempre llegan a 210, 212, 220, 224. Pero antes de llegar a esa temperatura tan alta, la temperatura hace un stop. Quizás a 190, 194 hace un stop. De ir ascendiendo, hace un stop. Y se queda fija, y nomás de repente baja. Ahí, tu termostato abrió. Ahí el termostato abrió. ¿Ok? Y otra vez vuelve la temperatura, ahora sí, a subir hasta que prendan los abanicos. Entonces, en esos movimientos uno tiene que prestar mucha atención. Porque muchas veces los sensores se van. Una de dos. O el termostato está abierto, o el termostato está cerrado. O no tiene, así de fácil. No tiene. Porque no hay esa bajada de temperatura. ¿Ok? Que es cuando el termostato tiene que abrir. ¿Ok? Entonces dice aquí, si la lectura no cambiase, ¿ok? Quizás la herramienta de exploración puede estar mostrando un valor de foul o omisión. Deberemos comprobar el voltaje directamente en el sensor. Acuérdense, un cable tiene que tener 5 voltios de referencia y otro tiene que tener tierra. ¿Ok? Desconectamos, eso lo van a hacer después en su libreta, ya que les dé las notas. Se desconecta el sensor con su multímetro en voltaje, ¿ok? Directamente, y tiene que darme aproximadamente 5 voltios. Algunos dan 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, no quiere decir que está desperfecto ese voltaje. Porque dice referencia, no dice exacto. ¿Okay? Bueno, y ahí en ese conector ahí no importa la polaridad, ¿verdad? No importa, es un voltaje. Si acaso te va a decir -5, simplemente inviertes. Es lo que la computadora lo va a hacer. ¿Okay? Dice, parámetros para establecer códigos. La mayoría de los vehículos tienen un rango de operación de temperatura mínimo y máximo. Si la computadora detecta que los valores del sensor están fuera de estos parámetros, establecerá un código en la memoria del controlador relativo a un circuito abierto o en corto. Antes, hay que entender. La computadora, cuando nos avienta un código, ¿qué dice? Un ejemplo. Engine Coolant Temperature Sensor. Circuit Open or Short. O Low Voltage or High Voltage. Cuando nos digan circuit, es muy probable que haya un circuito abierto. Es muy probable. No quiere decir que se tiene que, pero es muy probable. ¿Por qué? Porque aquí la computadora está manejando parámetros de mínimo y máximo. ¿Y cuánto decía al principio del libro que eran? El mínimo y el máximo, ¿cuál era? 5 y 4. El mínimo aquí está. Aquí está, 4.7 y 0.4. Mínimo y máximo. ¿Ok? Ahí. Mínimo y máximo. El mínimo entonces dijimos que era 0. ¿Qué? Y el máximo aproximadamente 4.7. Si la computadora
ve que el voltaje bajó más de eso, ahora sí se puede poner un circuito abierto o en corto. Si la temperatura ve que el voltaje subió arriba de eso, igual la computadora te va a poner un código de circuito abierto o en corto. ¿Por qué? Porque la computadora no puede ver ella un voltaje de retorno de 5, ni tampoco puede ver un voltaje de retorno de 0. Por eso están ya establecidos máximo y mínimo. Obviamente que ya sabemos que para que suceda eso tiene que el carro sufrir un calentamiento. ¿Ok? O que el sensor de tiro esté dañado o que los cables estén haciendo corto. Me acuerdo de un carro 80 y tantos, pues, no sé exactamente, no recuerdo el año. Era una Ford, para que era una Bronco, no recuerdo exacto, era una Bronco. Tenía ese problema de que el carro se apagaba y una humadera negra endiablada. Mucho consumo de combustible. Y el problema era que en el conector, como estaba entapado internamente, ya los cables ya estaban haciendo contacto entre ellos. Chequen bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nomás nos ayuden, ¿eh? ¿Cómo sabe? No, yo estoy dando clases. Ahí lo alcanzo. ¿Sí saben el chiste del ese vato que llegó a la cantina así? ¿No se lo saben? Sí se lo saben, ¿cómo no? Estaban pues en una cantina, ¿no? Acá tomando. Y llega un señor así, ¿no? Y se le queda viendo el otro. Ay, pobre señor, dice, no tiene manos. Dice. Y ya se pide, pues, un tequila doble. Y aquel, pues, ¿cómo le va a hacer para tomárselo, no? Y le sale el que estaba a un lado, oye, ¿te ayudo, no? Ah, sí, ya agarran. Sí, ¿no? Se lo puso en la boca, ¿no? Para que se lo tomaran. Ahí está. Si te vengo y se va al baño. Se va, ¿no? Al baño y aquel se quedó pensando, ¿cómo le va a hacer a aquel para ir al baño? Dice, hoy por él, mañana por mí. Voy al baño. Y ahí estaba, ¿no? Parado ahí en el migitorio, estaba ahí. Y llega, ¿te ayudo, no? Bueno, si quieres. Le baja el cierre, el otro no está. Sí, hasta le sacudía, pues. ¿Está bien? Dice, no, gracias, dice. Ponte perro friazo, dice, no se me toca sacar las pinches manos. No, dice, hace mucho frío para sacar las manos. Y aquel canijo ya, no, pues. Así que yo digo, nomás nos ayuden. Porque si van con frío, a lo mejor no tienen las manos. Ah, raza, ¿eh? Ok, entonces, ¿y qué me quedé? Una pregunta, ¿ese 4.7 es cuando va a estar frío el motor? Normalmente caliente. Ok, y el 0. En frío. Oh, Ahí les va algo, señor. Miren. Cuando nosotros desconectamos un sensor, fíjense bien, cuando nosotros desconectamos un sensor, hay dos valores de voltaje. Hay dos valores de voltaje, ¿ok? Que se van a basar a temperatura, a resistencia y a voltaje, ¿ok? Entonces, la computadora normalmente dice que los voltajes se quedan más o menos aquí, ¿no? A punto 4. ¿Qué temperatura es punto 4? 212, ¿ok? 212. Quiere decir que 212 es
hablando genéricamente, obviamente ya se sabe que no todos los carros llegan a 212, pero hablando genéricamente es un voltaje y una temperatura que tiene que estar ahí normalmente, ¿no? Normalmente. No van a llegar los carros a 230, no van a llegar los carros a 248. Por eso le ponen ahí en el libro más o menos 0.4. No están tomando en cuenta 1, 2,